tiempo de actualidad o tiempo para la actualidad y tiempo para el análisis. Y lo hacemos con la complicidad o con la compañía y con la ayuda de todos ustedes, que ya pueden utilizar nuestra cuenta en Twitter para compartir su opinión, su parecer sobre lo que aquí vamos a tratar y sobre otros asuntos que quieran compartir durante hora y media de televisión en directo a través de la TDT o a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, desde el ordenador, a través de internet, mirametv.com, en nuestra emisión online. Les digo que también está ahí como herramienta para informar, porque en muchas ocasiones nos informamos de asuntos que a ustedes les preocupan a través de el chat, ese chat que tenemos por WhatsApp o ese número de WhatsApp que también ustedes pueden utilizar para lo que quieran. Bueno, eso de lo que quieran dentro de un orden. Y dentro de un orden o sin orden están en esta mesa David Cuesta, Esaú Hernández y el buen amigo Leopoldo, 3 periodistas que nos van a ayudar a entender qué está pasando y nos van a contar pues muchos me he enterado. Leopoldo, buenas noches. Muy buenas noches. David, buenas noches. Muy buenas noches. Esaú, buenas noches. Y no paramos de insistir que es importante permanecer despiertos, estar atentos, alerta. A nosotros nos gusta estarlo. Macario Benítez conocía esos informes, por tanto, cuando envió el fax. Yo creo que ha quedado probado. Hacemos una televisión diferente, distinta, y nos encanta rodearnos de gente valiente y sobre todo de espectadores, de oyentes, de seguidores valientes que quieren estar despiertos. Por eso queremos llegar mucho más allá. Queremos abrir fronteras, abrirnos espacio. Y hoy tenemos que hablar a esta hora de la noche de una nueva ventana al mundo para conocer qué sucede. A lo mejor en otra comunidad autónoma donde nos pueda estar viendo se les ocurre algún despierto. Nosotros en Canarias tenemos la ventaja de hacer una producción independiente con la ayuda de la gente, con la ayuda de todos ustedes. Insisto, crecemos porque crece Despiertos a través de eldiario.es. Ya les contaré a través de una página web, un portal que nos va a permitir, ¿podemos repetir la promo? Estrenar ese cruce de miradas y qué hay detrás o delante. Macario Benítez conocía esos informes, por tanto, cuando envió el fax. Yo creo que ha quedado probado. Bueno, tenemos que dar la bienvenida, además de a David, a Leopoldo y a Esaú, a nuestro compañero Víctor Brito. Víctor, buenas noches. Manolo, muy buenas noches. Bienvenido. Aprovecho para decir que estás con nosotros para repasar junto a mis compañeros nuevamente el repaso que hacíamos al cierre de Islas Airways, a ese escrito de acusación de la Fiscalía, a algo que no es exclusivo nuestro, por supuesto, que han contado todos los medios de comunicación. Lo que pasa es que Mírame Televisión centra ahora su atención y su mirada porque no solo es Islas Airways, una sociedad de Miguel Concepción, sino que nos muestra un perfil aún mayor del personaje, del presidente del Club Deportivo de Tenerife, de cómo ha llegado, hasta dónde ha llegado y algunas consecuencias que va a traer para él
esas fórmulas y esas acciones, insisto, algo que no es ninguna novedad ni siquiera para el propio Miguel Concepción, ni para sus hijas que están inmersas en un proceso judicial y que tendrán la oportunidad de poder defenderse, porque cuando uno se sienta en el banquillo, como se va a sentar Miguel Concepción junto a sus hijas, se sienta también, o se sienta por supuesto, para defenderse. Y ahí todos podremos atender la defensa, su defensa. Pero junto a mis compañeros me gustaría analizar todo lo que se contó en el programa de la semana pasada aquí en Mírame Televisión y que ha tenido una repercusión espectacular a través de las redes sociales, a través del número de WhatsApp, y ya evidentemente ha generado una especie de atención por el resto de medios a tratar las maneras, se trate de quien se trate, tratar la información, se trate de quien se trate, de igual manera. Y más cuando nos afecta a los bolsillos de los canarios. Víctor. Bueno, vamos efectivamente a insistir sobre algunas de las claves que desvelábamos y comentábamos el pasado jueves en ese especial La estafa de los altos vuelos de la familia Concepción aquí en Mírame Televisión. Y vamos a pararnos primeramente pues, en esa relación que analizábamos estrecha que unía y sigue uniendo a Paulino Rivero con el empresario Miguel Concepción. Un ejemplo es esta fotografía que van a ver en sus pantallas de cómo era habitual que el presidente del gobierno de Canarias visitara y acudiera a las diferentes inauguraciones y estrenos de los aviones de Islas Airways durante el tiempo en el que la compañía aérea tenía operatividad en las Islas Canarias. Efectivamente, ahí estamos viendo a ambos de estos dos personajes, de Miguel Concepción y de Paulino Rivero, en uno de esos estrenos. Y no fue hasta el año 2012 cuando comenzaron las investigaciones por el supuesto fraude y cerraba el grifo aéreo o el grifo a la compañía aérea ante las sospechas de que estaban ganando dinero indebidamente con las subvenciones del descuento de residente canario. La situación obligó entonces en ese año 2012, y lo recogen varios medios de comunicación, como es por ejemplo el diario El País, a cerrar temporalmente. Así lo anunciaba Islas Airways, anuncia su cierre temporal para reorganizar la compañía. Es una información del diario El País, aunque durante esa etapa, sobre todo los medios nacionales, se hacían eco de esta noticia. A lo que la familia Concepción pues argumentaba que era el Ministerio de Fomento quien estaba asfixiando a la compañía y que por eso no podían seguir adelante con sus operaciones aéreas en el archipiélago. Pero el Ministerio de Fomento, en ese momento el director general de aviación del gobierno español, se defendía diciendo que ellos sí que estaban pagando a la compañía. Vuelvo a repetir que los abonos se han ido dando, se han ido o bien a los bancos acreedores o bien a la agencia tributaria, con lo cual pues no debemos nada. En ese momento, ante estas declaraciones de Aviación Civil, el entonces portavoz de la compañía, Daniel Díaz, ahora concejal en el Ayuntamiento de Tacoronte, expresaba lo siguiente. El propio Ministerio de Hacienda, y lo digo por las aclaraciones que ha hecho el director general en ese sentido, también ha resuelto, resolución que tenemos por escrito a nuestro favor, que los ficheros no son embargables, al menos no como entiende la Dirección General. Por lo tanto, han de ser librados los pagos a nuestro favor. Desde hace mucho tiempo, Víctor era concejal del Ayuntamiento de Tacoronte. Primero fue concejal por Coalición Canaria, teniente de alcalde, responsable además del área de urbanismo. Exacto. Y luego, cuando no le convino porque Coalición Canaria quería otro candidato y él creía que debía ser el candidato en vez del hoy alcalde de Tacoronte, decidió pasarse a Nueva Canaria. Lo digo porque hay que ajustarse mucho, queremos ser correctos en la información y lo estamos haciendo demasiado bien, o intentamos hacerlo lo mejor posible como para errar en datos que todo el mundo conoce y son obvios, tan simples como este. Disculpa la interrupción, Víctor.
Nada, no te preocupes, seguimos adelante y ahora sí que volvemos a la figura de Paulino Rivero y esa vinculación que tenía sospechosa con el empresario Miguel Concepción. Fíjense que ante ese cierre temporal de la compañía salía el presidente del gobierno de Canarias en ese momento, Paulino Rivero, pues diciendo que era un auténtico drama para Canarias y quitando hierro a que el ministerio estuviera investigando a la compañía por presunto fraude. Si hay irregularidades, que se depuren las responsabilidades. Pero lo que no se puede es esto, alargarlo eternamente en el tiempo sin financiar la parte que le corresponde al gobierno de España y dejar morir a la compañía. Mire, hoy tenemos un drama más. El conjunto y esto es lo que tiene que pensar el Partido Popular. Hoy tenemos un drama. El conjunto de los canarios, los más de 5 millones que nos movemos en el transporte aéreo, tenemos una oportunidad menos. Más caro el transporte en Canarias. Y más de 300 personas se han quedado en la calle de una empresa que trabajaban, con lo que significa eso. Lo duro que significa en estos tiempos que personas que tienen familia pierdan el trabajo. Y ha sido absolutamente por la incapacidad del gobierno de España de darle una respuesta a esto. Insisto, si hay irregularidades, que se depuren las responsabilidades. Pero estas cosas no. Pero esto no tiene sentido que salga durante 6 meses. Si ha habido alguna razón, si hay razones para expedientar una compañía y que asuma con lo que tenga que asumir, que se haga. Pero no estrangularle en todo lo que son las transferencias a las que tiene derecho por el número de pasajeros que transporta en Canarias y asfixiarle, llevarle a un perjuicio a sus más de 300 trabajadores que no le han podido pagar y lo que es más grave, caerse la compañía y quedarnos en este momento con un monopolio. Entonces, esto es una cosa muy seria. Esto no es una cosa para despacharla así. Y habrá que hacerle un seguimiento a esto. Claro, por eso, Víctor, estamos haciendo un seguimiento a esto, porque lo pidió el presidente del gobierno de Canarias en aquel momento y fíjate, se nos ha encendido la luz. Pero aquí ha habido otro error, porque se le ha puesto el rótulo de portavoz de Islas Airways a Daniel Díaz, no a este señor que acaba de hablar ahora, ¿no? Porque la verdad es que ha hablado como un portavoz, en este caso. Nos quedamos el otro día, yo tengo que confesarlo. Con todo mi respeto a Paulino Rivero, lógicamente es presidente del gobierno de Canarias, pero sinceramente vergonzosa esa intervención. Tengo que confesarlo, el otro día estábamos haciendo el programa en directo, yo ha habido 2 ocasiones en las que he tenido, alguna más, pero recuerdo sinceramente, David, 2 buenas intervenciones. La primera fue que incluimos la llamada a Santiago Pérez cuando todo el caso de las Teresitas y ya se conoció, creo que fue la sentencia. Aquello fue espectacular. Nos mirábamos y tal, pero bueno, era algo que habíamos tratado en muchas ocasiones. No se ha hablado poco y sobre todo aquí sobre el caso de las Teresitas. Pero es que el otro día fue como un regreso, irnos al pasado, ¿no? Y hay cosas que solo el tiempo, la distancia y recordarlas nos llevan... Sí. Y la verdad que cuando nos miramos yo te miré y estabas como... casi mordiéndote los labios, ¿no? Yo no recordaba estas palabras. Es que era como asombrado. Ya no son las palabras, es el tono, es la forma en la que defiende a una entidad privada, que es verdad que presta un servicio de interés público, pero evidentemente no es el tono que usa para defender otras cuestiones que son de interés público. Sí, ¿no? Víctor, si no te importa, vamos a pedir, en esta interacción, vamos a pedir a realización que ponga, no es el portavoz de Islas Airways, aunque lo parezca, el expresidente del gobierno, don Paulino Rivero. Si hay irregularidades, que se depuren las responsabilidades. Pero lo que no se puede es esto, alargarlo eternamente en el tiempo sin financiar la parte que le corresponde al gobierno de España y dejar morir a la compañía. Mire, hoy tenemos un drama más. El conjunto y esto es lo que tiene que pensar el Partido Popular. Hoy tenemos un drama. El conjunto de los canarios, los más de 5 millones que nos movemos en el transporte aéreo, tenemos una oportunidad menos. Más caro el transporte en Canarias. Y más de 300 personas se han quedado en la calle de una empresa que trabajaban, con lo que significa eso. Lo duro que significa en estos tiempos que personas que tienen familia pierdan el trabajo. Y ha sido absolutamente por la incapacidad del gobierno de España de darle una respuesta a esto. Insisto, si hay irregularidades, que se depuren las responsabilidades. Pero estas cosas no. Pero esto no tiene sentido que salga durante 6 meses. Si ha habido alguna razón, si hay razones para expedientar una compañía y que asuma con lo que tenga que asumir, que se haga.
pero no estrangularle en todo lo que son las transferencias a las que tiene derecho por el número de pasajeros que transporta en Canarias y asfixiarle, llevarle a un perjuicio a sus más de 300 trabajadores que no lo han podido pagar y lo que es más grave, caerse la compañía y quedarnos en este momento con un monopolio. Entonces, esto es una cosa muy seria. Esto no es una cosa para despacharla así y habrá que hacerle un seguimiento a esto. Esto es una cosa muy seria y esto no es para despacharlo así, ¿no? También ha dicho que sin financiar la parte que le corresponde, que es lo que nos hace más caro el transporte y esto no tiene sentido, y estrangular las transferencias a las que tiene derecho. Pues no. O sea, precisamente lo que ha hecho es una estafa que está relatada por la fiscal en la que dice que no tiene derecho a ese dinero. Paulino Rivero sabía eso en ese momento. En ese momento la denuncia ya había salido. Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaba con la causa y sabía lo que estaba pasando. Está engañando a la ciudadanía con esas declaraciones y además con un tono como con cierta prepotencia, ¿no? Porque a lo mejor yo que vi toda la declaración y todo el vídeo que en ese momento le grabaron los compañeros, esto partía de una muy buena pregunta de uno de los compañeros que estaba por allí y Paulino Rivero se indignaba por la pregunta. O sea, como acabamos de escuchar, lo que le parecía importante es lo que le estaba pasando a la compañía, que había estafado a los ciudadanos a los que él decía representar en ese momento, ¿no? En vez de estar pidiéndole explicaciones a la compañía, que es lo que tendría que hacer. Oiga, explíquenme ustedes, porque esto es un asunto muy grave. Eso sí, esa parte sí la describe bien. Evidentemente un asunto muy grave que afectaba, lógicamente, a los canarios, pero lo que tenía que haber hecho era pedirle explicaciones a la compañía. Oiga, expliquen esto, porque aquí hay unas acusaciones muy graves que se están investigando judicialmente y que pueden derivar en lo que finalmente han derivado, en unos presuntos delitos que serán juzgados en este caso por un juzgado, para ver si estas personas entran en la cárcel. O sea, estamos hablando de asuntos muy graves en los que el presidente de Canarias no solo se puso de perfil, que es lo que suelen hacer los políticos, sino que se puso delante a defender a la compañía. O sea, me parece un precedente tremendo. Y poniendo delante a los trabajadores, ¿no? O sea, que es una costumbre bueno, es que los trabajadores, porque los pobrecitos han perdido el empleo. Sí, pero ¿por qué lo han perdido? Por la irresponsabilidad de esa empresa que no ha actuado consecuentemente, ¿no? O sea, eso no es culpa a mí me hizo mucha gracia la intervención de Aviación Civil que con cierta sorna lo decía, ¿no? Ese dinero no le ha llegado porque, mira, porque es que está embargado, ¿no? ¿Y por qué está embargado ese dinero, no? Porque pues no se ha actuado como se debía haber actuado, ¿no? Esta es una muestra más de cuando los políticos defienden intereses muy particulares, como en este caso, intereses que estaban en solfa por la justicia, vamos a seguir diciendo presuntas malas actuaciones de un empresario y su familia, en definitiva, y se olvidan del interés general, que ese es el problema de nuestros políticos canarios, que se preocupan mucho por determinadas empresas, como en este caso don Paulino, que sin rubor, sin el menor cuidado que le exigía en aquel momento su cargo, que era por lo menos decir, bueno, que se depure. Sí, se ha perdido trabajo, por supuesto, lamentable, pero se han perdido trabajo no porque nadie haya ido en contra de una empresa, sino por el mal hacer, presuntamente, de un empresario que se creía más listo que nadie. De todas maneras, ha quedado claro, porque los propios trabajadores lo han dicho, trabajadores de todos los ámbitos de una compañía aérea. En el caso de Islas Airways, esto se veía venir desde el principio, o sea, el deterioro de la compañía, la imagen que tenía, esa deriva que llevaba esa poca fortaleza de los trabajadores, de espíritu, de empresa, desde el principio la veían venir, la mala gestión, aquello iba a la deriva, hasta tal punto que contaba Carlos, uno de nuestros invitados, que eso iba mermando a los trabajadores desde el principio. O sea, no fue una cuestión del final. El cierre de Islas Airways, es que si esto no se hubiera sabido, esto hubieran seguido presuntamente actuando de la misma manera, y la propia administración, que sí tiene que fiscalizar a quien da las subvenciones, a quien da las ayudas, y ver que las ayudas sean correctas. Ya veíamos el comportamiento de la propia administración seguido actuando pública. de la misma manera, y seguramente ahora lo veremos, porque
Miguel Concepción declaró una y otra vez, o reconoció una y otra vez las actuaciones. O sea, esto no es una cosa que diga la Fiscalía, que diga, lo estoy diciendo yo y esto se ha hecho, y Miguel Concepción dice, no se ha hecho. No, Miguel Concepción dice que él hacía lo que seguramente vamos a escuchar ahora. Lo que pasa es que él intenta hacernos entender que no había intención en engañar. Pero el escrito de la Fiscalía deja bastante claro que, según la fiscal, es una trama ideada, dice literalmente, y a sabiendas para poder hacerse con este dinero que no le correspondería. Y no olvidemos que no solo hubiera continuado, sino que probablemente hubiera ido a peor, porque la tendencia era cada año a presuntamente estafar una cuantía mayor. De hecho, la cuantía tremendamente diferenciada en los 2 primeros años, recordemos que se analizan los años de 2008 a 2011, fue la del último año, ¿no? El último año fue el año que más dinero presuntamente se estafó. ¿Qué más dinero? Porque eso sí que está probado, se quedó Islas Airways de las subvenciones que llegaban del Ministerio de Fomento. Oye, lo de portavoz no es gratuito, porque ahora entendemos la defensa que hacía Paulino Rivero de Miguel Concepción y de su compañía Islas Airways, que ya es lo menos que importa, porque los 300 trabajadores se fueron a la calle, las 300 familias han tenido que buscarse la vida, y el presidente de gobierno está muy bien, y don Miguel Concepción imaginamos que recuperado económicamente. Pero lo que sí es cierto es que a Miguel Concepción, quien lo propone en la famosa comida del Sausal como presidente del Tenerife, es Paulino Rivero. Y quien propone que presida el Tenerife a Paulino Rivero es Miguel Concepción. Vamos a poner cada cosa en su sitio para que todos lo vayamos entendiendo perfectamente. Vamos con más información, Víctor. Vamos, Manolo, si te parece, a lo más reciente. No fue hasta finales del 2017 cuando conocimos finalmente pues, ese escrito de la Fiscalía. Tenemos las capturas precisamente de ese documento, donde la fiscal pide 4 años de cárcel y una multa de más de 11 millones de euros para Miguel Concepción y para sus hijas, Verónica y Eloísa, como coautoras de un delito continuado de estafa agravada o alternativamente un delito continuado de fraude de subvenciones. Y ustedes se preguntarán qué significa esto. Lo contó en nuestro programa, en ese especial del pasado jueves, el abogado Carlos Álvarez. Hay una cosa que es una clave. Que el cuidadito no te escapa? Claro, es que está la condena por estafa agravada y la alternativa por fraude de subvenciones. Lo explica, fue la opinión, Vamos a ver, que si te me escapas por aquí porque el magistrado entiende que no hay estafa agravada, porque a lo mejor no participa de todos los requisitos del 248 y 250. Lo trinca por el otro lado. Lo trinca por el otro, que es alternativo, que es la de 3 años de prisión. Por lo tanto, está, como se dice, encajonado. Claro, la fiscal dice que está probado. Probado está porque evidentemente el fraude existe desde el momento en que las tarifas públicas la información cruzada, Manolo, esto es como la agencia tributaria. Hay una persona una persona jurídica, se llama Vinter, que dice que hay fraude en la subvención. Cuidado con el transporte de canarios, que Islas Airways está metiendo tarifas infladas cuando ellos las están regalando, cuidado, y ahí los trincan, en la información cruzada. ¿Qué es lo que hace la fiscal? Pues evidentemente coger todas las pruebas, la información cruzada y formular acusación diciendo que está probado. Por lo tanto, ya que llevo ya unos cuantos años ya en la profesión, es una estafa preciosa. Víctor, estafa preciosa, bonita y parrandera. Era una de las expresiones efectivamente que utilizaba Carlos Álvarez en tono irónico, pues para referirse a la ingeniería que diseñó la familia Concepción para realizar presuntamente esa estafa. Del escrito de la Fiscalía pues surgieron muchísimas noticias, no solo en Canarias, sino también en el ámbito nacional, en cuanto a medios de comunicación se refieren. Un ejemplo, por ejemplo, es esa portada del diario de Avisos donde titulaban «Concepción se enfrenta a 4 años de cárcel» por ese escrito de la Fiscalía. El decano de Canarias, que dedicó pues una de sus portadas a este caso que ahora estamos tratando aquí en Mírame Televisión Canarias. Y no solo en los periódicos, también en la radio o, por ejemplo, en la televisión. Escuchen cómo lo contaba Televisión Española. La Fiscalía ha solicitado 4 años de cárcel para el empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, al que acusa de haber estafado al Estado 3,4 millones de euros con el cobro irregular de subvenciones al transporte aéreo de residentes
a través de la compañía Islas Airways ya desaparecida. A esa petición se suman otros 3 años de prisión por delito de fraude en subvención. El Ministerio Público también formula cargos contra Eloísa y Verónica Concepción, hijas del empresario, quienes formaban parte junto a su padre del Consejo de Administración de la empresa mientras se produjo la presunta estafa entre 2008 y 2011. Oye, Víctor, viendo a nuestra compañera de Televisión Española informando de la noticia de ese escrito a la Fiscalía, no estamos contando, insisto, nada nuevo. No estamos contando nada nuevo. Lo nuevo viene ahora, con la procesión de las carreteras, la Semana Santa y mucho más. Solo estamos describiendo una situación que se produjo, que se está produciendo en este momento, que en cualquier momento ya el juez puede determinar que se tienen de fecha para la sentada de Miguel Concepción y de sus hijas en el banquillo, pero se nos ha olvidado, o mejor dicho, no quiero pasar por alto el explicar, y lo hacía David Cuesta muy bien la semana pasada, cómo se producía esa presunta estafa, ¿vale? Que afecta al bolsillo de todos los ciudadanos, no solamente los canarios, los españoles, y que ha puesto en entredicho las ayudas al transporte aéreo en Canarias. Ahora es algo que está muy de moda, pero por situaciones como esta, recuerden ustedes, tuvimos que ir con el carnet de identidad en mano, ya no nos servía, mejor dicho, y teníamos que ir con el certificado de residencia. Y en ocasiones vimos cómo el Estado cuestionaba las ayudas al transporte aéreo, como para cuestionárselas, por asuntos como este. David, ¿cómo se producía esa preciosa estafa? Que lo que pretendía decir el compañero Carlos Álvarez es que era una cosa bien estudiada, bien organizada, hasta que lo trincaron, lógicamente las trincaron, presuntamente. Pues la parte de ese dinero que se quedó inapropiadamente la compañía, que venía del Ministerio de Fomento, es decir, de todos nosotros, que considera que entra dentro de la presunta estafa la Fiscalía, pues como hemos dicho aquí, son en torno a 3,4 millones de euros. Pero no olvidemos que fueron 7,5 millones de euros los que en su momento, pues, por los que fue sancionado en su momento y los que detectaron los técnicos del Ministerio de Fomento, la Dirección General de Aviación Civil. Por tanto, es verdad que se va a juzgar por una cosa, pero como bien dice la fiscal en su escrito, se está juzgando por una parte de esa presunta estafa, no por toda, porque todavía podrían haber incluso hasta más consecuencias si así se estimase por parte de alguna acusación, en este caso la acusación pública o alguna acusación popular que así lo estimase. Pero la realidad es que esos 3,4 millones salían de 3 vías distintas, 3 fórmulas a través de las que se llevaba a cabo esta presunta estafa. La primera, pues era no declarar las cuantías que se ingresaban, en este caso declarar una cuantía superior, mejor dicho, de las cuantías que se ingresaban por los billetes promocionales. Esta era la principal vía de esa presunta estafa, los billetes promocionales, esos que salen y que todos vemos, esas grandes campañas que hacen las aerolíneas de viaja a tal destino pues a un módico precio, 5 euros, cuando en realidad la tarifa real de ese vuelo es de 15 euros. Pues en vez de notificarle al Ministerio que la gente estaba pagando los 5 euros de la promoción, lo que le notificaban era que estábamos pagando los 15 euros de la tarifa original, con lo cual el Ministerio le devolvía a Islas Airways la mitad de esos 15 euros y no la mitad de los 5 euros que pagaba el usuario, que era lo que lógicamente tenía que haber ingresado, en este caso, la empresa. Bueno, pues igual que con los billetes promocionales, lo hacían con las tarjetas o de fidelización o de puntos que también tenía la compañía, con la que ustedes saben pues que muchas veces se consiguen descuentos, incluso pues vuelos gratis en muchas ocasiones. Y la tercera vía era la de las entradas, en este caso los vuelos gratuitos, las gratificaciones que hacían dentro de la propia compañía a diferentes colectivos, pues desde medios de comunicación, a los que regalaban entradas, a colectivos diferentes a los que se invitaban, a los propios trabajadores a través de comisiones de servicio, y esto hacía que esos vuelos, que en realidad eran gratis, la compañía los declarase y el Ministerio en este caso le pagase la mitad de unas tarifas que nunca ingresaban, que nunca se pagaban, porque eran vuelos que regalaba, como así puede hacerlo y estimarlo una empresa privada como era Islas Airways. Por tanto, a través de estas 3 maneras, a partir de estas 3 vías, se llevó a cabo esta presunta estafa. Y ya te digo que a mí lo que más me parece importante en este asunto es que no solo lo tuvieron claro los técnicos de la Dirección General de Aviación Civil cuando los trancaron, por hablar claro, sino que también lo tuvo claro la justicia, porque esto por vía judicial, en el contencioso administrativa, se han agotado todas las vías e Islas Airways ha perdido el pleito judicial que demuestra, insisto, en vía contenciosa administrativa, que se apropiaron al menos de manera ilegal e irregular de 3,4 millones de euros. Y todo esto es posible además porque hay que tener en cuenta que estas subvenciones a las personas residentes en Canarias para poder viajar más barato por cuestión de la lejanía, se pagan a las empresas directamente. Es decir, cuando una persona
paga un billete, la empresa le está cobrando el 50% de lo que considera que es el precio del billete. Esa empresa privada considera que el precio del billete es una cantidad, ese precio está establecido mediante cierta normativa, y a partir de esa cantidad es lo que le dice, bueno, tú me pagas el 50% y el otro 50% es el que le voy a pedir yo al Ministerio de Fomento. Claro, si tú engañas en el momento de decirle a Fomento que tú le has cobrado a ese pasajero una cantidad, le puedes cobrar a Fomento la otra parte, la otra mitad de ese billete, ¿no? O sea, directamente no se subvenciona el transporte al pasajero, sino a la empresa. El pasajero paga, la empresa le pide la mitad del billete, pero la otra mitad la cobra a través del Ministerio de Fomento. ¿Tú conocías, Leopoldo, que esta era la técnica, la fórmula que se utilizaba, o lo estás conociendo ahora a través de estas informaciones? Bueno, se sabía, cuando saltó el caso, se sabía digamos, las distintas maneras de operar. Distintas maneras de operar, que lo que a mí en su momento me llamó la atención es cómo se tardó tanto y no fuera inmediato. El que se parara, vamos, hizo facto, porque eso es casar, digamos, mediante una auditoría, qué es lo que se ingresaba por billetes reales y qué es lo que no se ingresaba. A mí, aún así, a pesar de que, pues, en este caso el Ministerio de Fomento actuó, a mí lo que me llamó la atención es que se le dejara actuar durante tanto tiempo, porque fueron varios años. Bueno, quiere decir que actuó porque denunció la competencia, en este caso Intercanaria. Pero eso pone de manifiesto, una vez más, que digamos que los organismos de control de, por ejemplo, el Ministerio de Fomento no son tan, vamos a decir, efectivos como deberían de ser, y chequear, comprobar que el dinero que se está subvencionando pues fuera de una manera real, en base a los billetes que realmente se vendían, que era lo que estaba intentando explicar David antes. Eso a mí me sorprendió. Y después, evidentemente, la manera tan torticera, ¿no? Porque esto, vamos a ver, tarde o temprano se iba a poner sobre la mesa. O sea, si no era el gobierno del Partido Popular, sería otro gobierno cuando cogiera el ministerio. O sea, esto los iban a trincar sí o sí. A mí lo que me sigue llamando muchísimo la atención es la desfachatez de los ingenieros, del empresario, o de quien asesora al empresario, en este caso don Miguel Concesión, que se le ocurre esta manera tan, digamos, burda de sisar el dinero de todos los españoles y de subvenciones. O sea, yo es que, la verdad, a mí yo entendía al letrado, es de libro, es que es increíble. Leopoldo, yo te voy a decir una cosa. A mí, cuando empezamos con esta televisión y con la anterior, nosotros acudíamos a Islas Airways como lo hacemos ahora a Vinter, lo hemos hecho siempre a Vinter, o a Canary Fly, ¿no? Y en el caso, y nos costaba conseguir publicidad, es más, nunca tuvimos ninguna contratación directa de publicidad, ni directa ni a través de ninguna agencia de publicidad. Claro, ¿eh? No, pero te voy a explicar, ahora te voy a explicar otro capítulo. Sin embargo, recuerdo que se dirigen a nosotros, y fue en similar momento en el que también se dirigieron a otros medios de comunicación para campañas importantes, que te daban los billetes de avión a cambio de que tú plantearas, en nuestro caso lo hicimos a través de un concurso en el que, si mal no recuerdo, fueron como unos 500 billetes de avión. Se vieron beneficiados. A cada espectador que llamara al concurso, nosotros le poníamos el rótulo de Islas Airways, hablábamos de las promociones, los precios, etcétera, le regalábamos su billete para viajar a cualquier isla con otra persona. Eso también lo vimos en promociones en otros medios de comunicación. No sé si fue, por ejemplo, en el Diario de Avisos, que hicieron una campaña espectacular regalando billetes de avión con un cupón. Saber que nunca recibimos dinero y que al final estaban sirviéndose de los medios. Pero atienden a la estrategia, ¿no? O sea, realmente lo que ellos están haciendo no te lo están regalando, porque después resulta que esos billetes se los está pagando el Ministerio de Fomento. Claro, o sea, ellos no están regalando un servicio, y después, al final, todo esto les permitió sacar esas promociones de las que hablábamos, vender los billetes más baratos que la competencia, en este caso Vinter Canarias, y les permitía pues aumentar su cuota de mercado a costa, en este caso, de la competencia. Y eso fue una estrategia diseñada con esa intención. Ya no era
evidentemente a ganar dinero, que al final es el objetivo final, sino era una manera de posicionarse y de ganarle terreno a su gran competidor, que era Binter Canarias, y que al final todo esto lo que esconde detrás es una guerra entre las dos cabezas empresariales, entre Miguel Concesiones y Islas Airways, y entre Antonio Plasencia, el presidente en la sombra de Binter Canarias. Eso hay que dejarlo claro. Eso hay que dejarlo claro, porque antes decía, Carlos Álvarez decía, la persona jurídica de Binter. Bueno, detrás de Binter también hay personas físicas, dentro de las personas jurídicas está Rudy Núñez, y como ha dicho... Y personas políticas, ¿no? Y como ha dicho, y personas políticas, y hay dos vertientes ahí de una coalición canaria que se está peleando. Claro. Y habría que ver cómo se gestó en sus inicios también Binter. Claro. Que eso da para un programa de investigación largo, ¿eh? Un despierto. Totalmente, ¿eh? Tenemos tantos despiertos ahora que de verdad lo que vamos a necesitar son tranquimacines o vamos a poner un programa que sea tranquimacín o algo similar, porque es que estamos despertando demasiado interés. Y no vamos a negar que eso nos encanta, nos gusta. Generar su interés nos gusta. Por cierto, tienen por ahí... Un momento, Víctor, esto es televisión. ¿Tienen ahí mirada contra mirada de nuevo? Ese te estoy acechando, tú me acechas, yo te acecho, tú me acechas. ¿Lo tienes ahí? Ponla. Macario Benítez conocía esos informes, por tanto, cuando envió el fax. Yo creo que quedó aprobado. Esto es una cuestión completamente distinta, pero sí que estamos despiertos en Mírame Televisión junto a todos ustedes. Ustedes nos ayudan a estar despiertos. Nuestro punto de mira, el punto de mira de la sociedad canaria en este momento está en Miguel Concepción, presidente del Tenerife, ya no tanto en Islas Airways. Islas Airways fue lo que lo impulsó, lo colocó, y ya estamos viendo incluso pues en qué está derivando toda esta historia, que está trayendo problemas muy importantes para él y para sus dos hijas, que eran perfectamente conscientes de todo lo que hacía su padre, o ellas hacían junto a su padre. Víctor Brito, más datos. Bueno, vamos a escuchar al principal protagonista de toda esta historia, al propio Miguel Concepción, que en el momento en el que estalló el escándalo con ese escrito de la Fiscalía, pues atendía obviamente a los medios de comunicación en su calidad del presidente del Club Deportivo Tenerife. Por ejemplo, en Radio El Día hacía estas declaraciones, se mostraba tranquilo, decía que estaba esperando con ansias la llegada del juicio. Y ojo al final de este audio que van a escuchar, porque da una clave importante. Él dice que todo esto viene motivado por un fallo, un cambio en el funcionario que trabajaba en ese momento en el Ministerio de Fomento. Bueno, sobre esto ya se ha hablado mucho, se viene hablando desde el 2011, que fue cuando Binter, la compañía que de la competencia nos denunció. Y por nuestra parte, total tranquilidad, pues porque o sea, hay máxima transparencia en toda la documentación. O sea, nosotros lo único que hacíamos es abaratar el precio, sacando de la parte que cobrábamos nosotros como transportistas, porque como usted sabe el billete se parte en dos. Una parte la subvenciona el Ministerio al residente y la otra parte es la que cubre la compañía como transportista. Sí. De la parte que cubre la compañía yo le hacía un descuento a los pasajeros para que abataran los precios, y eso por supuesto con cargo a los fondos de la compañía, que es lo que está haciendo ahora mismo casualmente el Estado, pero al revés, ahora con cargo han subido la subvención con cargo al Estado, es decir, con cargo al contribuyente. O sea que eso está ahí, y ahora que llevamos desde el 2011 por eso, ya nosotros también tenemos ganas que se celebre ese juicio para demostrar con total transparencia que nosotros veníamos haciendo las cosas bien. Y de hecho, nuestra documentación que se revisa con regularidad en el Ministerio se venía dando por buena. Una vez que cambia ese funcionario del Ministerio, dice que no era correcto como se estaba haciendo y nos retienen la parte que ellos habían considerado que no estaba correcta. Esto es importante, ¿eh? Acaba de decir que lo venían haciendo, ¿no? De hace tiempo, ¿no? Y que el funcionario
consideró esta vez que no estaba bien, pero que lo venían haciendo de hace tiempo. No dijo. ¿Presunta dijo connivencia? Venínamos. Es que... Es una expresión muy palmera. Sí, es muy de La Palma, pero... Sí. No, pero es que, igual que ponemos el presuntamente... Sí, pero yo te voy a contar una cosa, te lo digo porque Venínamos. aquí estas declaraciones no son unas declaraciones descuidadas. No son unas declaraciones descuidadas. Hay que tener en cuenta que Miguel Concepción acaba de decir ahora mismo, o acaba de relatar lo que relata la fiscal, sin ningún problema. Acaba de decir, no, nosotros hacíamos el descuento de la parte que consideramos, pero después le pasamos al Ministerio esto porque consideramos que era un gasto que había hecho la compañía. Hay una clave en el documento y es que la fiscal dice que estos métodos fueron ideados por las 3 personas acusadas, Miguel Concepción y sus hijas, y se hizo a sabiendas. La estrategia de Miguel Concepción en sus declaraciones, y si las vemos porque las pusimos el otro día todas seguiditas, es la de pensar que lo que ha hecho está bien hecho. Estábamos conscientes de todo lo que estábamos haciendo. Eso es lo que viene a decir Miguel Concepción. A ver qué pasa en este juicio, porque la fiscal en su escrito es muy dura cuando dice que estaba ideada por estas personas y que se hacía a sabiendas, ¿no? Víctor, ¿qué más? Efectivamente, siempre el argumento de Miguel Concepción sobre la caída de su empresa, de Islas Airways, era pues esa asfixia a la que lo había sometido el Ministerio de Fomento. Sin embargo, el otro día en el programa especial, Carlos Castañosa, que es excomandante de la empresa Iberia, decía que los problemas de esta aerolínea comenzaron desde sus inicios. Ha salido un titular cuando estábamos esperando, un comentario que hablaba de que la protesta de un empleado que había estado 2 meses y medio sin cobrar. La cosa fue mucho más grave. Y los datos que yo tengo, porque a mí me los han confirmado gente muy allegada, data de 2009. Hubo secuencias de 5 meses sin cobrar. Al 5.º mes cobraban 1 mes, porque si no se hacía así, se obligaba a la quiebra. Cuando ya se cerró, es que he oído algunos testimonios en algunos medios que dicen, no hombre, ¿cómo les iba a pagar a los empleados si el Ministerio de Fomento le había guindado 11 millones de euros? Eso no hay quien lo soporte, etcétera, etcétera. No, pero eso venía de más atrás. Y además, los últimos, que eso no ha salido bien en los titulares, los últimos 5 meses previos a la quiebra definitiva tampoco los cobraron. Y el finiquito tampoco lo cobraron. Lo cobraron el finiquito solamente al cabo de 3 años a través de Fogasa, o sea, de nuestro dinero. Esa es la situación. ¿Y eso qué crea? Cierto, una situación de tensión tremenda, porque esta especificidad de este trabajo, de estas actividades que se mueven alrededor del avión, pues requieren una estabilidad emocional, equilibrio psíquico, facultades físicas, todo a prueba de compañía. En ese programa habían más invitados, estaba el periodista que primero escribió sobre este escándalo, Miguel Ángel Autero, de La Opinión de Tenerife. Hemos traído una reflexión que hizo en ese programa y la vamos a compartir con todos ustedes y enseguida la debatimos también en la mesa. Es un escrito que es pulcro y preciso, o sea, no se va con floritura, entre otras cosas, también lo tiene fácil, digamos, porque está ya el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No se anda con floritura y tiene claro cómo es el procedimiento, cómo trincan, porque es un verbo bonito, canario, o sea, cómo lo trincaron a esta gente, ¿no? A toda la familia, porque evidentemente se cruzan los datos, pero ahí sorprende también cómo cuando accede Miguel Concepción a la empresa, ¿no? la adquiere, la compra, estaba la Navidad Armas también por ahí, cómo se vendía, era una empresa muy bollante, que crecía al 300% anual, con 12 millones de euros de facturación, era, digamos, la joya de la corona de la SEC. Es decir, si era así, ¿por qué después resulta que había que hacer estas trapisondas, estas chapuzas, digamos, para ganar dinero? ¿Qué era lo que se estaba vendiendo? Yo creo que cuando se averigüe todo lo que hay detrás de Islas Airways desde el inicio, esto es nada, esto es filfa, comparado con lo que puede haber detrás si se tira.
Y vamos con reacciones en los medios de comunicación después de ese escrito de la Fiscalía a finales del 2017 y también de periodistas reconocidos en el ámbito regional de Canarias. Por ejemplo, este titular de Espiral 21, escrita por el compañero Francisco Chabanel, en el que habla del término del paulinato con el escándalo de Islas Airways. Se cierra el círculo sobre Concepción. Hemos extraído pues algunas de las frases, de las expresiones que utiliza en ese interesante artículo nuestro compañero, insisto, Francisco Chabanel en Espiral 21. El empresario Miguel Concepción, presidente de Traicesa, de Islas Airways, del Club Deportivo Tenerife y de los canales televisivos 4 y 11, es el hombre del día, un hombre de triste figura tal vez. Es posible que estemos asistiendo al final del paulinato si en alguna ocasión existió como un movimiento político dominante. Lo cierto es que su relevancia social no puede aislarse del triunfo político de Paulino Rivero. Pertenece a esa era en la que Rivero fue presidente de Coalición Canaria y luego presidente de Canarias durante 8 años. Ese periodo en el que Rivero fue desmantelando la antigua ATI de Adán Martín y de Hermoso con sus correspondientes terminaciones nerviosas en empresarios como Antonio Plasencia, Ambrosio Jiménez, Pedro Luis Coviella o Ignacio González. Toda esa herencia no le interesó a Paulino, dice Chabanel. No eran gente de su confianza. A su entender trabajaban para el enemigo. Por eso hizo una limpia y llamó a su lado a otros, a los denominados emergentes, y el más importante, según señala este periodista, es Miguel Concepción. Vamos con otro titular también de finales del 2017, en este caso, pues el medio de comunicación de referencia en la isla de Lanzarote, Lancelot dice el turno de Concepción. También hemos extraído pues algunas de las afirmaciones que en este caso escribe en ese diario Francisco Pomares. Concepción, propietario de Traicesa, vinculada desde sus orígenes a la obra pública, especialmente en carreteras, ha sido considerado durante años el empresario de cámara del paulinato, un hombre muy próximo al anterior presidente del Gobierno de Canarias desde la época en la que Paulino Rivero fue consejero de Obras Públicas del Cabildo de Tenerife. De origen palmero, Concepción siempre estuvo enfrentado a otros de los constructores más próximos al poder político en Tenerife, como por ejemplo el gomero Antonio Plasencia, con quien compitió para ocupar su lugar como empresario mimado por las administraciones de las islas. Sin embargo, su recorrido fue bastante más corto que el de Plasencia. La llegada de su mentor, Rivero, al gobierno coincidió con el inicio de la crisis económica y las cosas empezaron a irle cada vez peor. La empresa cabecera de su holding, Traicesa, se declaró en suspensión de pagos y tuvo que cerrar la compañía Islas, coincidiendo con la denuncia por fomento de sus manejos con las subvenciones por la residencia. Se centró entonces en la dirección del Club Deportivo Tenerife, dice Pomares, al que se incorporó por indicación de Rivero y para cuya presidencia tuvo que ser reelegido en julio del año pasado tras detectarse que su candidato a ocuparla, el propio Rivero, había participado en la decisión de subvencionar al club con recursos públicos. Tenemos incluso pues, a Paco Pomares en declaraciones a la cadena SER en Canarias sobre este asunto. ¿Les parece a ustedes el chocolate del loro? Pues no lo es. Estamos hablando de una presunta estafa de alrededor de $500.000 euros al mes y de la que, de momento, se han detectado desviaciones acumuladas superiores a los 4 millones de euros. Tras el escándalo, las sospechas. Islas Airways es propiedad de Miguel Concepción, presidente del Tenerife, empresario de la construcción muy favorecido en las licitaciones de obra pública y amigo personal de Paulino Rivero. Recientemente resultó también beneficiario de 16 licencias de radio. La verdad es que huele raro. Bueno, no es el chocolate del loro. Es mucho más que el chocolate del loro. Una tienda de cristales o de piedras preciosas donde puedan vender cuarzo y carreteras donde echar una capita de piche. Es que, fíjense, es que hasta Paulino Rivero, antes de irse de presidente para luego ocupar la presidencia del Club Deportivo Tenerife, pues eso de dar las subvenciones, ¿no?, los dineros. Ay, señor. Víctor. Hasta luego. Gracias, Manolo. Buenas noches. Bueno, creo que te veré pronto en Segovia, ¿no? Ah, ya se fue. No, vuelve para atrás, si no van a pensar que esto es... Sigo aquí. ¿Te vas a Segovia? Bueno, no digas Segovia. Para qué. Solo te pregunto, ¿vas a Segovia? Voy a Segovia. Vas a Segovia. ¿Qué le encanta a Saúl el
el mandar a la gente para afuera o traer gente de fuera a los platós. Segovia, pero no la capital de la provincia. No es Segovia. A un pueblo de Segovia. Vale. Bueno, allí también jodieron a gente en Segovia, pero bueno, son otras cosas, otros asuntos. Quienes andamos jodidos, y así va David buscando la promo que va a continuación, quienes andamos jodidos, y ya le decía yo a mi compañero Leopoldo que hoy esto que vamos a tratar o que vamos a mostrar les iba a gustar, somos los ciudadanos canarios y concretamente los ciudadanos del norte de Tenerife, por las dichosas colas que cada mañana sufrimos como si un eterno calvario se tratara. Las carreteras y las colas en la TF5, Saúl. A mí me gustaría pedirle a los compañeros de realización que pusieran un titular que teníamos guardado por ahí precisamente de este asunto de las colas en la carretera. Nueva Canarias propone a la ciudadanía tinerfeña que salga a la calle para quejarse de los atascos de la TF5. Yo creo que quiero que se fijen en la persona que está en el medio, porque les prometo que a esa persona la han visto hoy en esta cadena hace un ratito. Se parece porque es el portavoz de Islas Airways que decía que Fomento les estaba presionando. Es concejal de Tacoronte, el portavoz de Nueva Canarias en Tenerife y además pues apoderado de Traicesa, abogado de Canal 4, el abogado que participó también en el procedimiento concursal de la matriz de las empresas de Miguel Concepción, de las sociedades agrupadas de Canarias. Y es la persona que representa ahora mismo en la empresa, por ejemplo, en las ofertas que están llegando pues, estos meses al Cabildo para seguir arreglando carreteras de la isla. Entonces, yo quise hablar hoy con él, intenté localizarle, no pude. La verdad que desde aquí, si le llega esto a través de alguna de estas agencias de noticias que tienen estos servicios contratados y tal, le llega el mensaje. Me gustaría que se pusiera en contacto conmigo. Yo seguir insistiendo porque me gustaría que me hablara un poquito de este entramado empresarial que estamos intentando explicar de las empresas de Miguel Concepción y de su relación profesional y personal con los Concepción. Entonces, pues en los próximos días intentaré contar un poquito más. A ver, tú pretendes, aunque a mí me parece descarado lo que ha hecho Nueva Canarias, actúa como la ATI más asquerosa que hemos sufrido en Tenerife, culpable de los atascos, culpable por no haber arreglado los atascos y que ahora pretende arreglar el presidente del Cabildo de Tenerife. Además, si lees la información verás como el concejal de Nueva Canarias en Tacoronte responsabiliza directamente a Coalición Canaria y a sus mandatos, cuando él precisamente era cargo de Coalición Canaria y... Concejal de Urbanismo. Concejal de Urbanismo. Y bueno, y eso, teniente de alcalde de Coalición Canaria, una persona pues importante dentro del partido en el periodo presidente de Paulino Rivero. Nueva Canaria pide que se ejecuten más obras. Que va a tener que hacer Traicesa, que es la empresa que este concejal es ahora apoderado y que, bueno, pues hace muy poquito en un documento oficial del Cabildo de Tenerife aparece como la persona encargada por Traicesa para presentar la oferta pública, porque en el Cabildo de Tenerife hay varias cosas y seguramente que ahora David nos contará algo, pero hay varias cosas que no suelen haber concursos en sí, sino que un poco como mucho... El dedo. Como mucho, se presentan a lo mejor 2 o 3 empresas y se decide entre esas 2 o 3 empresas qué empresa es la que termina haciendo la obra. A veces ni eso. A veces volvemos al titular del periódico El Diario.es. Por cierto, en unos instantes hablamos con Carlos Sosa. Y ese titular dice:
Nueva Canarias propone a la ciudadanía tinerfeña que salga a la calle para quejarse de los atascos de la TF5. Y en el subtítulo no pone para que Traicesa, no lo pone. No lo pone. Para que Traicesa haga las obras y... No, eso no lo pone. Sin embargo, quien está al lado de Román Rodríguez y de Carmelo Ramírez es el apoderado de Traicesa, la persona que lleva los informes, los concursos para la obra pública. La que está presentando las ofertas de la obra pública no lo está haciendo Miguel Concepción, pese a ser el administrador de la empresa, porque ya Traicesa, según... Yo ahora entro en el siguiente, me he enterado, según Miguel Concepción, ya salió y hemos comprobado a través del BORME, del Boletín Oficial de Registro Mercantil, salió desde el pasado año 2015 de esta situación concursal. Entonces, Miguel Concepción es el responsable de Traicesa como administrador, y uno de los apoderados nombrado después de este procedimiento concursal es esta persona, este concejal, que tiene una larga trayectoria en las empresas, en el tramo empresarial de Miguel Concepción. Y en lo político. Primero en Coalición Canaria, y después y luego en Nueva Canarias. Leopoldo, esta información que ha contado Saúl, y David, por favor. Yo, la verdad, no sé qué necesidad, primero, tiene Román Rodríguez de juntarse con quien se junta en ocasiones. No lo logro entender. ¿Qué rédito le puede dar? Recuerden que junto a Romance, el famoso concejal de aquel de Buenavista, ¿no? Era de Nueva Canarias, que no sé, que era Nueva Canarias, pero en ese rebumbio que tiene Nueva Canarias. Pablo Esteves, el tanque. No, pero con Pablo Esteves, muchacho. El pequeño Nicolás de Canarias. Muchacho, sí. Nueva Canarias cualquiera. Sí, pero eso tampoco fue Nueva Canarias, eso fue... Es que tú estabas para China. Yo creo que estaba no, se tiró fotos contigo. Que se tiró fotos conmigo, sí, en China. Sí. No, antes. Que se había tirado, lo había encontrado por la calle, se había tirado una foto y después la publicó en esa... Sí, no, si apareces en los papeles. Aparece. Santiago González. Santiago González. No, si es que Román Rodríguez ha estado con cada personaje. Yo con Santiago González, no el de Metrópolis. No, yo con Santiago González, no el de Metrópolis, sino el otro, no he estado... Ni el de Televisión Española. No he estado nunca, ni con el de Metrópolis tampoco. Bueno, ya se ha todo dicho. Pero no lo he visto nunca en mi vida. Yo lo que me alucino además es la cara dura que tiene Román Rodríguez de decir que, ojo, vamos a ver, culpables hasta cierto punto Carlos Alonso y Fernando Clavijo. La información del diario.es. Sí. Pero vamos a ver, ¿quién fue presidente del gobierno durante unos añitos en Canarias? O sea, los problemas de las carreteras no son de ayer, son de hace décadas, ¿vale? Y es corresponsable de los problemas que tenemos hoy en Tenerife, Román Rodríguez, como también lo fue, desgraciadamente ya no está con nosotros, don Adán Martín, y sí está con nosotros, por ejemplo, don Manuel Hermoso, responsable de los problemas que tenemos ahora mismo, también en su parte alícuota, don Fernando Fernández, y Lorenzo Larte, que es el que me queda. Y los empresarios que también estuvieron nombrando en ese artículo de Pomares, porque al final es que todo está relacionado. Es que todo al final los problemas de las carreteras no son de ayer, son de la falta de inversión y de chapuzas, porque yo me pregunto, ¿qué empresa está... Bueno, asfaltar es ya es un término técnico que no es lo que están haciendo ahora mismo. Empichar, sí, me gusta más. ¿Qué empresa está empichando la TF5 ahora? Es una UTE. Una UTE, efectivamente, sí. Sí, pero las UTE, ojo con las UTE. Sí, ojo con las UTE. Realmente Bien, que la UTE te la mando doblada, Yo y otros dos. Exactamente. Bueno, concesionarias en diferentes términos, pero... Esa UTE, o sea, está haciendo chapuzas durante muchos kilómetros, no empleando el asfalto que nos dijeron que iban a emplear el propio presidente del Cabildo, don Carlos Alonso. Y estos son los responsables, eso sí son... Don Carlos Alonso sí es responsable de las chapuzas que se están haciendo ahora. Que una autopista, o sea, que lleva menos de un año asfaltada, ¿vale? Con baches que te botan del asfalto si vas en un vehículo de 2 ruedas. Asfalto que cada capa, cada fase... cuando va a enganchar uno y otro, digamos, fase del asfalto, hay huecos, ¿vale? O sea, ¿qué mierda están haciendo? Y después, pregunto, los técnicos del Cabildo, los técnicos que dan el visto bueno a esas obras y firman como que están bien,
son corresponsables de la mierda que están haciendo estas empresas, consentidas por los políticos, pero ellos son responsables también, que firman sabiendo vamos, es que no puede ningún técnico firmar que esa obra está bien, que se den una vuelta, que se monten en una moto o que se monten en un coche y recorran lo que han recorrido, lo que han asfaltado hasta ahora. Que vayan cuando llueva a la altura de Tacoronte, que se forman más charcos de los que se formaban antes. Eso, para mí, no soy jurista, pero es dejación de funciones. Y lo voy a decir suave. Esto que está diciendo Leopoldo es importante y él lo está diciendo con conocimiento de causa porque estamos hablando de un motorista que se juega la vida en estas carreteras y Leopoldo ha introducido una cosa y es que ¿quién hace estas obras? Suelen ser UTEs, suelen estar muchas empresas de asfaltado, pero... con tecnología obsoleta, aprovecho de decirlo. Traicesa, que tiene una fábrica de asfaltado, tiene varias empresas que antes estaban dentro del grupo, que ahora están dentro de Traicesa, que en esta autopista, o por llamarla alguna autopista porque es una autovía y a veces ni siquiera llega autovía, o en la otra se encarga también de este trabajo de diferentes modos. Y después está, que no vamos a entrar ahí, ya entraremos, en el caso carreteras, como el Cabildo. Pare, escucha. Bueno, por favor. Manolo, pero es que son cosas muy graves. Vamos a hablar con conocimiento de causa. El túnel ese donde la gente va a pescar, por debajo del edificio de una compañía de seguros, al lado del Cabildo. O sea, ¿qué empresa hizo el túnel? Dragado. ¿Y quién? ¿No? Sí. Bien. Tiene un fallo gravísimo, ¿vale? Sale el agua, se filtra el agua del mar, o una cagada. Bien, técnicos del ayuntamiento, técnicos del Cabildo, técnicos del gobierno canario, dieron el visto bueno, ¿no? A esa obra. Se recogió la obra, sí. Se recogió la obra. Se recibió. Bien, a lo mejor en ese momento no había ningún problema. Hay seguros de las actuaciones. ¿Dónde están los seguros? ¿Qué empresa va a arreglar la mierda que hizo la misma empresa? Estoy cogiendo nervios, escucha. Dragado. 53.000 euros. O sea, yo la verdad, los tinerfeños, yo me pregunto, yo no, nosotros no. ¿Ustedes son bobos? ¿Son tontos o qué? O sea, la empresa que hizo la cagada va a cobrar por arreglar la cagada. ¿Pero esto qué coño es? Dragado, y yo me pregunto también, pues es que estas cosas me ponen fuera de quicio, ¿eh? Me cabrea mucho. Vamos a ver. No hay... Sudor, ¿eh? Pon el aire ahí, Pepi. Pon el aire ahí. ¿Dónde está la fiscalía para estudiar estas cosas? ¿Dónde está la justicia en este país? En esta isla. Y lo que me pregunto, ya no poner la cañita y hacer la gracia. Es que, como dice Román Rodríguez, sentarnos allí, cerrar el tráfico, y sé que estoy a lo mejor cometiendo un delito, pero es que esto no puede ser, no nos pueden seguir tomando el pelo de la manera que nos están tomándolo. Dragados, que pertenece a ACS, que es una empresa de otro presidente del club de fútbol, que esto de los presidentes del club de fútbol es una empresa que se ven beneficiadas, es como que es muy común. Yo estoy cogiendo muchos nervios, que no es normal en mí coger tantos nervios. Estamos en Cuaresma. Está Carlos Sosa, que ya es una presión tenerlo no detrás del cogote, sino ahí al teléfono. Hay que hablar de despiertos y está ahí la procesión diaria, la Cuaresma diaria que sufrimos los tinerfeños en la TF5. Carlos Sosa. Buenas noches, ponga el aire acondicionado ahí. Sí, es que de verdad. Hay mucha tensión ahí en el ambiente. ¿En tu redacción hay tanta tensión? ¿Qué va? No. ¿Qué va? En nuestra redacción hay mucho relajo. Algunos de los presentes ahí en ese plató los puedo corroborar y procuramos divertirnos con lo que hacemos. Bueno, no significa que en ocasiones nos cabreemos con las cosas que tenemos que contar, que algunas son muy fuertes. Oye, una pregunta, Carlos. Son informaciones muy arriesgadas. ¿Te llegan muchas querellas?
Bueno, últimamente desde que Soria se jubiló, ninguna. Nos ha llegado un par de demandas de protección del honor de un policía de Fuerteventura y otro de un médico que la hemos ganado. Bueno, hemos ganado la primera, la segunda estamos pendientes de sentencia, que ya fue el juicio, pero la verdad es que pocas, estamos un poquito aburridos. Además, en tu caso... Bueno, hoy le hemos ganado el recurso que presentó Soria contra lo de Punta Cana, lo acabamos de publicar hace un rato. Él recurrió a la sentencia que nos absolvía a Nacho Escolar y a mí de una demanda suya de protección del honor por las informaciones que publicamos de sus vacaciones en Punta Cana en el año 2015, y la Audiencia Provincial nos ha dado la razón. ¿Cómo quienes no tienen honor piden honor y piden respeto? Bueno, vamos a lo que vamos, Carlos. En el diario.es ya podemos ver Despiertos y permanecer despiertos por más informaciones, ¿no? Sí, para nosotros es una satisfacción inmensa poder darle un hueco, hacerle un hueco importante a ese grupo de profesionales que lideran Esaú y David Cuesta, Esaú Hernández y David Cuesta, esos profesionales que están en torno a Despiertos TV, porque han demostrado a lo largo de los reportajes documentales que han hecho, son reportajes muy potentes, muy poderosos, han demostrado una alta profesionalidad que sintoniza plenamente con la filosofía del diario.es y de Canarias Ahora, que somos, como saben los oyentes, los asociados locales del diario.es, de modo que están haciendo un periodismo de una altísima calidad que sintoniza muchísimo con nuestras inquietudes y con las inquietudes del diario.es de cara a romper con cierta quietud que se viene produciendo estos últimos años en el periodismo de España en cuanto a la autocensura que se impone a muchos periodistas por la inseguridad laboral y la precariedad laboral que está imperando, por la autocensura, que es una cosa que es lo peor que le puede pasar a un periodista, por las presiones de los grandes poderes, por los bulos, por las redes sociales que tanto nos condicionan, y que de vez en cuando emerjan proyectos como el de Despiertos, pues yo creo que es un motivo de mucha satisfacción, porque eso significa que el periodismo sigue vivo. Oye, imagino además que la satisfacción de saber que se está haciendo periodismo con la ayuda de la gente, con el patrocinio, el único patrocinio de la sociedad que quiere quiere permanecer informada, Carlos. Hombre, yo creo que eso efectivamente es uno de los valores principales que tiene Despiertos, porque es una filosofía que también ha implantado el diario.es en España, que la ha copiado de Guardian, nada más y nada menos que de Guardian, con mucho más éxito que el diario por el ecosistema en el que se mueve de Guardian en el Reino Unido, que consiste en que las personas que reclaman una información de calidad, un periodismo riguroso, serio e independiente, pues ayuden a financiarlo, porque no es barato hacer lo que hace la gente de Despiertos. No es barato, no es fácil ser libre en el actual mercado de la comunicación y de la información en España, porque ya se sabe que las grandes multinacionales, la banca, los fondos de inversión, se han hecho con las 3 o 4 cabeceras más importantes del país, y están imponiendo un criterio, que nada tiene que ver con el periodismo al que estábamos acostumbrados antes del estallido de la crisis. Y que la gente responda como está respondiendo a proyectos como el de Despiertos, me parece un signo de que, a pesar de que a la gente no le sobra el dinero para estas cuestiones, sí que está reclamando que la democracia funcione con uno de sus elementos básicos, que es el de la información libre, independiente y de calidad. Y eso es una de los factores una de las cualidades que adornan a Despiertos. Carlos, te dejo porque voy a poner la promo de lo que estrenamos en Despiertos, que es El capítulo perdido. Casi nada. No sé si lo perdieron adrede. Mis dudas tengo. Carlos. Un abrazo para todos. Mira, me gusta que Despiertos esté en mi periódico. A mí me gusta que mi periódico esté en mi televisión. Cuídate mucho. Acecha esto. Acecha esto. Macario Benítez conocía esos informes, por tanto, cuando envió el fax.
Ojo, porque vamos el próximo lunes a entrar nosotros en Despiertos. No va a entrar Despiertos en nuestra emisión. Vamos a entrar nosotros en la emisión. Va a ser algo espectacular. Nuevamente haciendo periodismo, haciendo televisión, divirtiéndonos con esto que tanto nos gusta. Vamos un instante hasta Fuerteventura. ¿Qué pasó con Claudina Morales? ¿Qué pasó ahora? Es que en la Oliva pasan muchas cosas, pero muchas cosas. Madre mía. Ya está por ahí. Estamos intentando localizar a mi amigo Saúl García. Saúl García, que antes hablamos decía el compañero Víctor, el medio de referencia Lancelot Digital, pero el trabajo que están haciendo en Diario de Lanzarote y en el Diario de Fuerteventura, que es de nueva creación, es alucinante. O sea, es para estar muy pendientes. Además, también como buen visionario que es Carlos Sosa, tienen su hueco en el Diario.es, en Canarias Ahora, y la verdad que hay que estar muy atentos porque yo recuerdo una información de un compañero en El País que llamaba a la isla de Lanzarote el paraíso de los imputados, y Fuerteventura no se queda nada atrás, pero nada atrás, y seguramente que Saúl, si conseguimos hablar con él, pues nos pueda contar. Lo tenemos ahí. Saúl, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Firmas esta información, que la tenemos ahí, en Diario de Fuerteventura. La Fiscalía pide 8 y 9 años de inhabilitación para las ex alcaldesas de La Oliva por el caso de Edocracia. Te voy a pedir rápidamente que nos expliques en qué consistía el caso de Edocracia y a qué alcaldesas implica, afecta. Sí, bueno, se puede explicar de forma muy breve y muy sencilla. Implica a las dos últimas alcaldesas que ha habido, que se fueron relevando, Claudina Morales, de Coalición Canaria, y Rosa Fernández, del Partido Socialista, que todavía sigue como concejal. Y se puede explicar de forma breve, aunque luego todas las cosas sean un poco más complejas, porque consiste básicamente que se les acusa de contratar a dedo a algunos de los cargos de los funcionarios, digamos, de los puestos más relevantes del ayuntamiento, o sea, es decir, la interventora, la secretaria y el tesorero. A Rosa Fernández se le acusa de hacer esto con la interventora, y a Claudina Morales con la secretaria y con el tesorero. Lo que dice la Fiscalía es que no se hacían convocatorias para cubrir estos puestos de trabajo, y lo que alegan ellas es que no encontraban, vamos a decir, por resumirlo, que no encontraban funcionarios dispuestos a ocupar esa plaza, ¿no? Pero no entraron a concurso, a oferta pública de empleo estos puestos de trabajo, ¿no? Que además creo, Saúl, que son habilitados nacionales, ¿no? Que tiene que ser precisamente porque son personas que deberían tener una especial formación para vigilar las cuentas o los acuerdos legales del ayuntamiento. Tiene que tener una especial formación y tiene que tener esa independencia que les tiene que asegurar de alguna manera el Estado, ¿no? A través de esa habilitación nacional. Efectivamente, aunque pueda parecer, pueda parecer no muy grave, sí que lo es, porque el hecho de que haya un habilitado nacional con una formación y que haya aprobado una oposición garantiza, en principio podría garantizar que hay una independencia con respecto a las decisiones que puedan tomar los gobernantes de turno. En este caso es que, claro, los de los 3 funcionarios que se eligieron, 2 tienen bachiller superior y uno simplemente el graduado escolar. Y todo esto ocurre en un ayuntamiento que la verdad es que llueve sobre mojado, porque digamos que la figura de Domingo González Arroyo, del famoso Marqués de la Oliva, sigue proyectando una sombra bastante alargada. Después de 24 años en el cargo, en 2003 finalmente fue Claudina Morales la que logró desbancarle de la alcaldía, pero a partir de ahí, ya hace 15 años, se han ido sucediendo una serie de casos de corrupción y de irregularidades administrativas que han afectado
prácticamente a todo el que ha pasado por allí. Además que están relacionados entre ellos, ¿no, Saúl? Porque creo que hay historias muy curiosas, ¿no? Si entramos en las figuras de estas personas, ¿no? Por ejemplo, del tesorero, hay otra causa relacionada, pues bastante curiosa, ¿no? Y son muchas más en La Oliva, ¿no? Es un municipio. Sí, efectivamente. Hombre, así, pendiente, a mí ahora mismo me salen 6 causas relacionadas con el Ayuntamiento de La Oliva, pero creo que hay más. Estaría el caso Baku, en el que hay imputados 15 concejales, entre ellos también Claudina Morales y Rosa Fernández. Estaría este mismo caso. El caso penal por la ocupación del casco viejo de Corralejo, una de las piezas del caso Montecarlo, que digamos es un caso de Lanzarote, pero el interventor entre 2000 y 2008 de Arrecife también fue interventor de La Oliva y actualmente está en prisión cumpliendo condena por el caso Unión. Y estaría el caso de que se ha venido a llamar Caja Fuerte, en el que cuando entra un nuevo interventor, hace escasamente 2 años, lo que dice que se tiene que hacer un arqueo de caja, como siempre ocurre. El anterior alcalde, Pedro Amador, se lo ordena al tesorero. Precisamente el tesorero del que se acusa que se ha enchufado a dedo, José Hilarión Cabrera, ¿no? Y el tesorero pues se niega a hacer ese arqueo hasta tal punto que hay que llamar a la policía local para que rompan la caja fuerte con una radial, porque el único que tiene la llave es él y no aparece, y descubren después con lo que había en la caja fuerte más lo que había en las cuentas corrientes, que hay un desfase de 800.000 euros. Es decir, que faltan 800.000 euros. Se mamaron 800.000 euros como quien no quiere la cosa. Cuando rompieron la caja fuerte... Con una radial. Ahora falta saber quién fue, pero que faltan 800.000 euros. Es un hecho. Está claro. Ya lo encontraremos. Oye, Saúl, tenemos esa información ahí. Nos gustaría poderte volver a llamar el miércoles para tener más datos, porque es interesante tenerte aquí. ¿No te importa? No. Gracias, amigo. Un abrazo muy grande. Los arqueos, los contratos a dedo... perdóname, es que tenemos que irnos con una información que tiene mucho que ver con los contratos a dedo, ¿no? A las subvenciones. Sí, por cierto, las ayudas. Importante de esa información es que Claudina Morales es un cargo público hoy del Gobierno de Canarias. Es directora del Instituto Canario de Igualdad y, por tanto, estamos ante una fiscalía que le pide la habilitación. Veremos si actúa Coalición Canaria, como ha actuado Nueva Canarias con Gladys Acuña, la diputada, o en este caso pues aplica otra... Ya estaba imputada por la otra causa, por el caso visión, ¿no? de la corrupción. Yo confío poco en Coalición Canaria en este sentido. Confío un poquito más en Nueva Canarias y me ha decepcionado igualmente, así que bueno, la verdad es que ya poca confianza me queda a mí los partidos políticos. No digas más, vámonos con estas gráficas. Lo digo pues sí. Sí, no, bueno, todavía no, por favor, todavía las gráficas no, porque creo que es importante explicar esto con calma. Es un asunto que es fundamental, en el que llevo trabajando mucho tiempo y que surge a raíz de una cuestión importante, muy importante, que contamos aquí en esta mesa, y es el informe que realiza el interventor general del Cabildo de Tenerife sobre los reparos que advirtió en el informe que realiza sobre el ejercicio 2016. En ese informe pues encontró más de 400 reparos, o puso más de 400 reparos a diferentes expedientes del Cabildo de Tenerife. La figura del interventor, de la que hablaba Saúl, tan importante por esa independencia que le comentaba Esaú Hernández. Pues bien, ese interventor independiente del Cabildo de Tenerife también en ese informe del que hablábamos aquí en Mírame Televisión alertaba, y a mí eso me llamó mucho la atención, sobre la situación de las subvenciones directas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué son las subvenciones directas? Bueno, las subvenciones directas son unas ayudas que el Cabildo de Tenerife, subvenciones nominativas, como se llaman formalmente, que se dan a dedo, es decir, cantidades que son bastante altas, como vamos a ver a continuación, y que se dan directamente a dedo por parte del Cabildo de Tenerife a diferentes colectivos, a diferentes asociaciones, a diferentes, insisto, colectivos vinculados con, sobre todo, cuestiones sociales de la isla de Tenerife. Lo curioso de todo esto es que para dar subvenciones hay una vía que se llama la vía ordinaria, que es la que garantiza que hay una concurrencia competitiva, es decir, el Cabildo saca una línea de ayudas, una subvención, y las colectivos, asociaciones que quieran beneficiarse de esa subvención presentan en este caso, se presentan a esa ayuda, ¿no? Y la reciben o no, en base a si cumplen o no con una serie de criterios. Y después están las subvenciones que se dan, insisto, a dedo, que, como marca la ley, es una vía extraordinaria para aquellas que
por algún motivo no puedan ser o tener una publicidad como sí que tienen, en este caso, las subvenciones ordinarias. Pues bueno, me he puesto a mirar, ya que el interventor reparaba 17 expedientes del año 2016, a ver qué está pasando con las subvenciones, y me he encontrado con este gráfico, o con estos datos que reflejamos en este gráfico, y es que desde el año 2014 hasta el año 2018, coincidiendo precisamente con la llegada de Carlos Alonso a la presidencia del Cabildo de Tenerife, primer presupuesto de Carlos Alonso en el año 2014, se produce un incremento de esas subvenciones que se dan a dedo del 575%. Insisto, del 575%. Insisto, esto es una vía extraordinaria. Pasan de un total de 2,3 millones de euros en el año 2014 a un total de 16,1 millones de euros en el año 2018. Es tal la situación que, como bien recuerda también el interventor en muchos informes, porque el interventor ha advertido de esta situación en muchos informes a lo largo de los últimos años, ya hoy, y esto lo vamos a ver en otro gráfico, son más las subvenciones que se dan a dedo en el Cabildo de Tenerife que las que se dan por vía ordinaria, respetando la concurrencia. De hecho, ya por la vía, estos son datos de 2015, por la vía... Solo una cosa. O sea, está el proceder de siempre y lo extraordinario es para casos, entiendo yo, excepcionales. Que no puedan ir por la vía Ya. Y ahora ordinaria. ya resulta que tantas cosas pasan para que... Son más las que se dan a dedo. De hecho, insisto, ya las que se dan a dedo, son datos 2015, alcanzan los 15,5 millones en 2015 y en 2017, perdón. Mientras que en 2014... en el gráfico de la derecha son los datos de las subvenciones que se dan directas, son datos de 2017. Las azules son del año 2017, son 9 millones de euros subvenciones ordinarias, mientras que las naranjas son las subvenciones que se dan directas y que alcanzan o casi rondan los 16 millones de euros. O sea, son casi el doble ya las que se dan a dedo con respecto a las que se dan de manera ordinaria. Pero lo curioso de todo esto es que el interventor se ha cabreado ya y en el informe de 2018 les dice, oye, ya está bien, ¿no? Lo voy a decir con mis palabras para no leerles literalmente lo que viene a decir el interventor, que lo que dice es, oye, ya está bien, no estén haciendo esto es una cuestión que tiene que ser extraordinaria, no se puede convertir en la norma, que como vemos se ha convertido en la norma en el Cabildo de Tenerife, y a partir de ahora me van a tener que justificar muy bien por qué estas subvenciones no han salido a una concurrencia competitiva, por qué no han salido por la vía ordinaria y se han hecho de manera extraordinaria, más allá de que muchas de ellas, o algunas de ellas, están siendo o han sido reparadas y esos reparos han sido levantados. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿a quién se le da ese dinero de manera directa desde el Cabildo de Tenerife? Porque claro, yo intentando buscar una explicación al por qué, que es lo que a mí no me cabe en la cabeza, porque a mí me dicen que esto es una manera, y lo entiendo, de ganar votos, porque es una manera en la que se tiene a mucha gente contenta, pues dándole un dinero directamente sin pasar por una competitividad. Entonces yo le he querido preguntar al Cabildo de Tenerife esto, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué este dato? Es una pregunta muy sencilla. Bueno, lo he intentado, y el Cabildo de Tenerife hoy he intentado hablar con el responsable de los números en el Cabildo de Tenerife, que es el señor Pérez Frías, y a pesar de que he llamado y he mandado un correo, no me han contestado. Bueno, espero que me pueda atender el señor Pérez Frías en las próximas horas para poder explicarme por qué se produce este tremendo incremento, ¿no? Y después la otra gran pregunta es ¿a quién beneficia, ¿no? ¿Quiénes son los grandes beneficiados? Y es verdad que si uno va al detalle de todas esas subvenciones, aquí tengo todas las de 2018, muchas de las cosas son ayudas sociales que uno dice, oye, esto es importante, ¿no? Que este dinero tiene que llegar a estos colectivos, pero claro, tiene que llegar por la vía en la que puedan concurrir otras asociaciones, no siempre las mismas. Y claro, uno va a los datos y se encuentra con que la principal beneficiada por esta vía es la Universidad de La Laguna, que se lleva 3,7 millones de euros. La segunda que más se lleva precisamente es Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife, que se lleva 2,4 millones de euros. Pero la tercera, por ejemplo, ya nos encontramos al Club Deportivo Tenerife, de Miguel Concepción, que se lleva 1,8 millones de euros en 2018 de manera directa. No puede ser nuestro tete, todo lo que ustedes quieran. Pero estos dineros se tienen que emplear para otras cosas. 1,8 millones para el Club Deportivo Tenerife. El Matadero Insular se lleva 1,5 millones. Cáritas. Pero Matadero Insular. 791.000 euros. Cáritas, aquí está esa polémica subvención de base 25. O, por ejemplo, datos curiosos, lo que decía Manolo, la asociación que organiza la LAN Party, Innova 7, se lleva 680.000 euros de manera directa. Como si la LAN Party fuera una cosa excepcional, que se ha hecho un año de repente. No, a ver, la LAN Party tiene una periodicidad, se hace todos los años. ¿Por qué esto no va por una vía ordinaria? Además, hablan de rentabilidades y demás, que si tiene tanta rentabilidad, ¿qué necesita?
¿Por qué necesita este dinero? Termino. También por esta vía se le dan más de 200, casi 300.000 euros a la Cámara de Comercio, 85.000 euros a la COE. Pero si vamos a la patronal empresarial, pero si vamos a cuestiones pequeñas, nos encontramos que, por ejemplo, se le da dinero a una asociación de cosecheros de papa bonita, mientras que hay otras asociaciones de cosecheros de papas que no reciben subvenciones directas. O, por ejemplo, se le da dinero a la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife, 6.000 euros para hacer una gala del deporte. O a la Federación de Arrastre de Ganado, 20.000 euros para unas pruebas de arrastre. O a una Asociación Canarias de Descendientes de San Antonio, 22.000 euros. Y así, insisto, hasta 16 millones de euros de manera directa. ¿Y la Fiscalía? Y está aumentando a medida que se acerca. Esto no es motivo para que la Fiscalía, los 4 años de Carlos Alonso. Esto no es motivo para que la Fiscalía meta las narices de una vez y actúe como tiene que actuar la justicia garantista con los derechos. La Fiscalía ya está en alerta. Pues señores, es que no puede ser. Esto es vergonzoso. Esto es un adelanto de la información. Habrá más contenidos, daremos un seguimiento, lógicamente, porque hay muchas cosas que, sobre todo, está advirtiendo el interventor de Tenerife, al que desde el Cabildo se ha querido un poco dejar como en una figura ahí secundaria, que tampoco es para tanto lo que dice, pero que dice cosas muy graves y que al final demuestran datos como estos que hemos contado. ¿Son millones de euros? Yo te pido, David, que en cuanto tengas respuesta del Cabildo, si es el miércoles te venga... De 2 a 16. Porque me parece muy... yo lo he entendido, pero hay que explicar que es subvención directa, que es subvención ordinaria, por qué se viene produciendo esta situación. Yo quiero saberlo. Yo como ciudadano quiero saberlo. Necesito saberlo. Un tema que es tremendo. Leopoldo, tú me vas a perdonar, yo sé que te has enterado. Yo estoy escandalizado, estoy en shock. Me está diciendo Víctor para trancarte. ¿Vienes el miércoles? Pues no sé si podré. Vale, ya está, Víctor, lo dejamos aquí en no sé si podré. Aunque ya fíjense que tuvimos que encender el aire acondicionado por Leopoldo. O sea que... Me van a matar, Yo no estoy viejito ya para... Señores, nos vamos ya.